Socialistas porque, bueno, no sabemos qué proponen los candidatos, eso probablemente puede ser una razón, pero también es cierto que en las últimas elecciones 4 meses antes, como habíamos comentado hace algunos días, ya las encuestas posicionaban muy bien a Keiko Fujimori, posicionaban muy bien, guardando las distancias, a Pedro Pablo Kuczynski, que eventualmente fueron quienes pasaron a segunda vuelta. Por supuesto, siempre sabemos pues que la izquierda cumple un papel, pero eso no está pasando hasta ahora. Ups, casi. Eso no está pasando hasta ahora. Y estamos con candidatos que todavía tienen que probarse, ¿no?, ante la opinión pública y ante el electorado. Vamos a conversar con una figura importante del Partido Morado, candidata al Congreso por esta agrupación, ex gerenta de fiscalización de La Victoria y de Magdalena, a ver si podemos entender un poquito cómo va a jugar, cómo va a plantearse esta campaña. Susel Paredes, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, sí, ya estamos en... ¿Cómo calentar los motores de esta campaña, Susel? Bueno, ya en estos momentos, en los 24 partidos inscritos, estamos en el proceso de inscripción formal ante el jurado, ¿no? O sea, ahora en todos los partidos, todos los candidatos y candidatas estamos presentando nuestros papeles para formalizar nuestra candidatura. De otro lado, está afinándose ya los últimos detalles de los planes de gobierno y bueno, ya afinando cómo vamos a comenzar con la campaña, ¿no? Es una campaña rara porque no se pueden hacer mítines, no se pueden hacer caminatas en lugares como los mercados, que eran los lugares tradicionales donde la gente hacía campaña, ¿no? Entonces esta campaña es un reto a nuestra creatividad. Efectivamente. Y claro, uno piensa que de todas maneras siempre, ¿no? Se dice que los mensajes de repente no importan tanto, pero los mensajes importan. ¿Cuáles van a ser los principales mensajes del Partido Morado y de Susel Paredes en particular? ¿Qué se le va a decir a la población para realmente reengancharla? Como pocas veces el rechazo, hartazgo, no es apatía, porque acabamos de ver un despliegue como el de la generación del Bicentenario que dijo hasta aquí nomás, en el caso que pues hemos vivido en las últimas semanas. Pero, ¿cómo hacer para plantear ese reenganche? Bueno, primero tenemos que ubicarnos en el contexto de la pandemia. Aquí tenemos dos problemas muy graves que el próximo gobierno tiene que atender. El primero es el de la salud. Por años y años la salud ha estado prácticamente abandonada. Si tú vas al Hospital 2 de Mayo, al Hospital Loaiza, al Bravo Chico, etcétera, vas a encontrar que los hospitales tienen una infraestructura de hace 30 años. Y ha habido un crecimiento económico importante, pero eso no se ha reflejado en los servicios médicos. Otra cosa es que nos agarra con un sistema de salud fragmentado, ¿no? La salud en las Fuerzas Armadas, la sanidad de las fuerzas policiales, salud y el Ministerio de Salud. Nosotros necesitamos tener un sistema único de salud donde se concentren todas las fuerzas y tengamos una política de salud integral y no fragmentada. La otra es que tenemos que trabajar en el lado preventivo en las postas, no que la gente no vaya directo a los hospitales y trabajemos el tema preventivo también. Pero además de eso, que tiene que estar, porque ahora hay brotes, tú has visto, Sí, claro. hay brotes, entonces tenemos que estar preparados para atender estos brotes. Y el otro lado de la pandemia son más de 4 millones de personas desempleadas que han incrementado en un enorme ejército de personas buscando trabajo y recurseándose de cualquier manera. Si antes teníamos problemas por el trabajo informal, ahora se ha multiplicado por mucho. Entonces, dos temas centrales del próximo gobierno: salud y trabajo. Ahora, como congresista, que si el soberano nos da su bendición con el voto, entonces yo creo que en lugar de proponer leyes y leyes, lo que voy a hacer es limpiar un poco esta institución y ordenarla, porque uno de los
problemas que tiene el Congreso es que es inadmisible, o sea, es impensable, pero ocurre que el Congreso hace leyes que infringen lo que dice la Constitución y pasan por el roche, por la vergüenza de que les declaran inconstitucionales sus leyes. Entonces, eso tenemos que arreglarlo. O sea, Eso conversábamos ayer con un ex magistrado del Tribunal Constitucional y le preguntaba por qué se ha depreciado esto, porque en todo caso este roche que usted señala no era tan frecuente, al menos antes, ¿no? O sea, el Congreso tenía problemas y qué sé yo, pero no era tan frecuente que el TC les enmendara la plana, es decir, las leyes están mal formuladas. Entonces, ¿cómo corregir eso dentro del Congreso como institución? Estamos hablando de un departamento jurídico que sea más estricto. ¿Cómo hacer funcionar mejor? Porque finalmente el Congreso está en el ojo de la tormenta siempre y es quien da la cara, ¿no?, ante la ciudadanía respecto pues a lo que representa el sistema político. Así es, y mira la paradoja, porque se supone que el Congreso es quien representa a la ciudadanía y es el poder del Estado que se encuentra más lejos, más rechazado de todos los poderes del Estado. O sea, quien me representa lo encuentro yo más lejano y más ajeno. Entonces, yo creo que hay varias razones. Una, la ignorancia, pero la ignorancia se podría resolver con buenos asesores, ¿no es cierto? Ya, yo no conozco derecho, no tengo por qué conocer, porque para ser congresista en el Perú tienes que ser mayor de 25 años y nada más, no tienes que acabar el colegio. Sin embargo, tu responsabilidad para legislar debe hacerte rodear de personas que sepan o de personas que estudien, ya. Esa es una. Y la otra, además de la falta de conocimiento, es la irresponsabilidad. Entonces, hay congresistas que no les importa, sabiendo que van a declararlo inconstitucional, igual promueven leyes que ellos saben que van a declarar inconstitucionales. Entonces tenemos una mezcla de ignorancia con irresponsabilidad y por eso el pueblo no es tonto. Inmediatamente se da cuenta como, total, este me había prometido algo y ahora se lo declaran inconstitucional. O sea, claro, que me ha engañado a sabiendas. Y eso sí es terrible. Ahora es una tentación populista permanente, ¿no? Claro, pero eso es lo que ya la gente no quiere, porque se da cuenta al final y los va a castigar, va a castigar a la gente que actúa de esa manera irresponsable y sin estudiar, porque sí hay congresistas jóvenes, nuevos que han entrado y que son estudiosos. Lógico. Y se preocupan de buscar, de hacer propuestas buenas. Pero la otra es que el Congreso está lleno de leyes absurdas, que no sirven o que son contradictorias. Entonces, ese es el trabajo que yo voy a hacer. Yo voy a sentarme con cada sector y con los representantes de cada sector para ver qué cosa es lo que el Congreso ha hecho que hay que limpiar, que hay que ordenar. Entonces, porque si no, lo que va a ocurrir es que tenemos un poder del Estado que se pone cabe a sí mismo y que no cumple con las tres funciones que tiene un congresista: representar, legislar y fiscalizar. Bien. Estamos corriendo con la hora, pero antes de terminar le quería preguntar sobre el incidente, no sé si llamarlo así, que usted tuvo con el congresista Ricardo Burga cuando estaba todavía en la Municipalidad de Magdalena. Y un medio, El Foco, que ha presentado en internet el expediente donde el señor Burga envió una carta pidiendo que le devuelvan los productos decomisados a una empresa, chupetines vencidos con años y demás. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la justificación? Hablando de las funciones de los congresistas, ¿no? Mira, al revés de lo que debe ser, porque cuando estaba a cargo de fiscalización de Magdalena, yo siempre hago operativos de acuerdo a las temporadas y antes de Halloween siempre en la municipalidad que esté preparo operativos junto con la policía, y en ese caso fue con Seguridad del Estado, que tiene peritos muy especializados. Fuimos a revisar las tiendas mayoristas que venden caramelos, porque los niños pues usan, se regalan esas cosas por el Halloween. Entonces, efectivamente, encontramos una tienda que tenía productos vencidos, ¿no? Entonces, se tuvo que decomisar, según lo que manda la norma y la ordenanza respectiva. Entonces, luego, este congresista me pide que devuelva esos artículos que había decomisado.
cuando los habíamos decomisado con su respectiva acta sanitaria y todo, para proteger la salud y la vida de los niños justo antes de Halloween. Entonces, esas cosas no puede hacer un congresista, porque más bien tiene que fiscalizar que haya orden, fiscalizar que se cumplan con las normas, no infringirlas. Entonces, sí, pues efectivamente, mandó una carta pidiendo que le devolvamos esos objetos que habíamos decomisado porque estaban en mal estado. Cuando la misión de fiscalización es cuidar la salud y la vida de la gente. Y en especial de los niños, porque era una fiesta, era un operativo previo a una fiesta. Entonces, por ejemplo, o sea, uno fiscaliza más bien que la municipalidad cumpla con su rol de ordenar y de cuidar a la gente, ¿no? Lógicamente. Bueno, cartas van, cartas vienen. Gracias, Susel Paredes. Tendremos ocasiones de ir hablando también y aterrizando esta campaña con temas importantes. Gracias por estar con nosotros. Vamos de inmediato a comunicarnos con el exministro de Salud, Víctor Zamora. Hay preocupación, sobre todo en dos frentes con respecto a la pandemia. Doctor Zamora, gracias por estar con nosotros. El primero, por supuesto, es el incremento de los casos que ya se comienzan a ver y la pregunta es hasta dónde pueden llegar. Acabamos de ver en el noticiero la cobertura que estamos haciendo en Mesa Redonda y ahí nomás uno ve un ejemplo que por supuesto llama la atención sobre qué tanto esto puede realmente redundar en una famosa segunda ola. Hasta ahora los expertos han señalado que sería difícil una segunda ola por la naturaleza de la trayectoria de la pandemia, pero evidentemente no estamos libres de nada. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y tienes toda la razón. Hoy día el Ministerio de Salud acaba de oficialmente reconocer de que en el norte del país ya nos encontramos ante un incremento sustantivo de casos, especialmente en Piura, donde ya se ha alcanzado el nivel más alto de, bueno, estamos con una comisión ahí para ver cómo hacer para expandir la capacidad de las unidades de cuidados intensivos y de hospitalización, porque el incremento de casos está ya golpeando el sistema de salud. Y se están viendo lo mismo en La Libertad y en Ancash. No es tan avanzado como Piura, pero sí ya hay un incremento de los casos. Lo segundo, lo que tú señalas, está a ojos vista de que hay una confluencia de factores que está aumentando la frecuencia con la cual las personas tienen contacto. Y estas son varios. Primero, las vacaciones, las fiestas navideñas. Lo segundo, la falsa sensación de seguridad. Esto ya pasó, ya no hay problemas, podemos salir con seguridad. Lo tercero, la apertura económica. Estamos entrando rápidamente y con mucha velocidad a abrir en la fase 4. El otro factor es el agotamiento de las personas, de todos nosotros. Ya tenemos 9, 10 meses encerrados o con limitaciones y restricciones. Luego se han relajado algunas medidas de seguridad complementarias como el toque de queda, que ahora es de 4 horas, desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, que realmente yo tengo dudas de que tenga algún impacto sobre la reducción de la epidemia. Y finalmente, un elemento que no consideramos con regularidad, pero sí hay que tomarlo en cuenta, que a fines de año se desacelera, se enlentece la actividad del Estado en general. Entonces el Estado también baja la guardia, ¿no? Todos estos elementos confluyen para que aumente el número de infecciones y esto no es bueno para el futuro. ¿Qué tanto más pueden subir? O sea, si es que, porque mucho se había dicho que en medio de todo este estimado, porque en realidad nunca llegaron las cifras del estudio de seroprevalencia, del último, que se hablaba de 35% de infectados, un poco más, evidentemente no era de ninguna manera como vemos una inmunidad, pero que eso podía, comparado por ejemplo con Europa, podía darle algún tipo de amortiguación a esta famosa curva. Esa es otra de las razones por las cuales yo sostengo de que tenemos una falsa sensación de seguridad. El estudio de prevalencia, el doctor Suárez el día de hoy ha señalado que haciendo las correcciones a las medidas de Lima y Callao es aproximadamente 40% entre Lima y Callao. En las zonas más pobres, donde hay menos servicios, la cifra es mayor, llega al 50%. Igual, mitad de la población es susceptible al virus y el virus está circulando. Por lo tanto, si tenemos todavía mitad de la población susceptible y solamente con la mitad que ha sido golpeada hemos tenido tremenda cantidad de infectados y gente llegando a nuestros establecimientos de salud en condiciones muy graves,
el futuro no pinta halagüeño. Puede ser que sea más pequeña la segunda ola, debido a que dentro de esa segunda mitad también hay niños que normalmente no se infectan tan severamente, pero igual vamos a tener un número importante de casos. Y uno segundo, que en la primera ola, no hay que olvidar que la epidemia se produjo de manera heterogénea. Entró en Lima hacia los barrios más ricos, digamos, y de ahí rápidamente subió hacia los cerros. Y en el Perú, la epidemia bajó del norte, justamente, Loreto, Piura, Tumbes, y fue bajando durante los largos 6 meses, 7 meses, hasta dejarnos al final por Moquegua, Tacna, Puno. Bueno, preocupante entonces. Vamos a ir a una pausa, pero lo dejo con esta pregunta. ¿Qué va a pasar con la vacuna? Ahora estamos asustados con este cuadrito de The Economist que dice que no va a llegar hasta el 2022. La gente estaba preparada para vacunarse en la primera mitad del año. Regresamos después de la pausa. Estamos con el exministro de Salud, Víctor Zamora. Doctor Zamora, ¿qué pasa con la vacuna? Ahora, en un programa previo en TV Perú, escuchábamos a un miembro del Comando Vacuna decir precisamente o expresar su preocupación porque efectivamente al final, más allá del COVAX Facility, el Perú solo cerró contrato con Pfizer. Y ahora el viceministro de Salud ha dicho que la mayoría de estas vacunas van a llegar en realidad en el segundo semestre del año, las de Pfizer, ¿no? Que son 9.9 millones de dosis, aproximadamente para vacunar casi a 5 millones de personas, pero más allá no hay acuerdos cerrados. ¿Cómo observa usted esta situación? En un momento se había dicho que incluso podía darse la vacunación antes de las elecciones. Fueron trascendidos serios que me llegaron de personas que tenían conocimiento del caso, pero parece que estamos bien retrasaditos con las negociaciones de las vacunas. ¿Qué podemos esperar? Bueno, Enrique, muchísimas gracias por la pregunta. Acaba de ser aprobado por la Agencia de Alimentos y Drogas de Estados Unidos la vacuna Pfizer en Estados Unidos. Y eso va a liberar como 3 millones de vacunas en Estados Unidos de la próxima semana. Entonces la carrera por las vacunas, la presión por ellas es enorme. En el Perú ya hemos firmado con Pfizer para que nosotros podamos tener cerca de 10 millones de dosis. Eso es aproximadamente 4.5, 5 millones de peruanos que van a ser vacunados. Pero como tú dices, Enrique, el anuncio que hizo la señora ministra en la última semana de noviembre, dijo: vamos a hacer un esfuerzo por vacunar a cerca de 25 millones de peruanos antes de las elecciones. Y bueno, todas las expectativas se crecieron, pero lamentablemente en la aclaratoria que se hizo frente a la Comisión del Congreso se dijo que no, que el primer trimestre se puede garantizar solamente la vacunación de menos de 1 millón de peruanos, porque vamos a tener que la vacuna que se ha comprado para Pfizer va a ser entregada por trimestres durante todo el año. Y la que ha sido comprada a través de COVAX Facility es en el segundo semestre del año 2021. Y las demás negociaciones que se han hecho con las otras empresas todavía no están cerradas. O sea que en forma efectiva, clara y concreta, tenemos aseguradas 11 millones de personas a ser vacunadas a lo largo del próximo año. El primer trimestre solamente 1 millón, y dentro de ese millón fundamentalmente trabajadores de la salud y de la seguridad, para luego empezar a vacunar a la población más vulnerable. En ese intermedio estamos viendo ya un repunte de casos en el norte y un aglomeramiento intenso en las grandes ciudades. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de las negociaciones que faltan? Por ejemplo, Argentina ha comprado pues a los rusos, se habló mucho del movimiento, han hecho pruebas incluso acá los chinos, pero no se ha llegado a saber mucho más de eso. ¿Dónde están las dificultades en las negociaciones? ¿Es una cuestión de plata? ¿Es una cuestión de mayor demanda en otras partes? ¿O las negociaciones más o menos se abandonaron, han dicho no, me voy a otro lado? Porque de todas maneras el Perú es, en el mejor de los casos, entre comillas, uno de los 15 países más afectados por la pandemia. Enrique, son todos esos factores,
pero el que nosotros seamos el país, uno de los países más afectados por la pandemia, no significa que en términos comerciales seamos el mercado más grande. Ya The Economist, la revista que tú has señalado, había advertido que en la siguiente fase, una cosa es prometernos amor eterno, como se dice, y otra cosa es cuando ya se empiece a producir y comercializar, y los grandes países, los más poderosos, tanto grandes en términos de población como grandes de billetera, van a salir a presionar para que las principales ventas sean para su mercado interno. Y eso incluye a la China, eso incluye a Rusia, eso incluye a los Estados Unidos, Brasil, que es un gran productor, Argentina, que es un enorme país, que también tiene acuerdos para producción junto con México. El segundo factor, Enrique, no hay que olvidar la geopolítica. La geopolítica está jugando un rol enorme del posicionamiento de los grandes polos de gobierno global para ver quién tiene la vacuna y con ello negociar alianzas con los distintos, en el gran tablero de ajedrez de la política mundial, entre otros elementos, ¿no? No es solamente la vacuna, también hay que comercializar todo el resto, los equipos de refrigeración, los equipos de protección personal, las jeringas, contratación de personal, etcétera, etcétera. Pero en este momento se abre una nueva etapa, la comercialización de la vacuna, y hay muchísima presión. Su pronóstico para terminar entonces sería, estamos pensando efectivamente en la mayoría de peruanos vacunados para el 2022-23. Bueno, como tenemos los 11 millones teóricamente garantizados a través de COVAX y a través de Pfizer, nos queda seguir aumentando la cantidad de compañías con las cuales lleguemos a un acuerdo, por un lado, y segundo, prepararnos muy bien para hacer una vacunación ordenada y que llegue a los más vulnerables, porque una cosa es ya tener la vacuna y otra cosa es que llegue a quienes más lo necesitan. Y para eso tenemos... Gracias a Víctor Zamora. Hemos tenido un problemita, pero igual ya se nos ha terminado el tiempo para esta interesante entrevista, realmente pies a tierra. Vamos a ir a una pausa, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa y regresamos con la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. No se muevan. Sencillamente, como colofón de la entrevista anterior con el exministro de Salud, Víctor Zamora, hace instantes se ha anunciado que la vacuna china Sinopharm ha suspendido sus estudios clínicos en el Perú debido a problemas neurológicos con uno de los participantes que podrían estar asociados al síndrome de Guillain-Barré. No se sabe todavía, pero por la seguridad pues, de los participantes se han suspendido estos estudios. Bueno, poco alentadoras las noticias con respecto a la vacuna actualmente para nuestro país. Esperemos que esto se revierta. Vamos a darle la bienvenida a Mirta Vázquez, presidenta del Congreso de la República. Bueno, el balance pues de un cierre de legislatura absolutamente convulsionado, pero finalmente se ha llegado pues a esta línea de meta. ¿Cómo está, congresista Vázquez? Gracias por estar con nosotros. Y muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la entrevista. Buenas noches. ¿Cómo evalúa este balance de la legislatura? ¿Qué se hizo? ¿Qué es lo más importante? ¿Y qué nos está faltando? Sí, bueno, yo creo que efectivamente hemos tenido una legislatura bastante accidentada, con muchos problemas, justamente producto de estos sucesos que se dieron lamentablemente en el país, toda esta convulsión política, digamos, ¿no? Pero que pasada la misma, en realidad también creo que el Congreso ha entrado en una reflexión sobre la necesidad de avanzar en la aprobación de leyes que son importantes y que está requiriendo la población desde hace mucho tiempo, y en ese sentido estamos haciendo mucho esfuerzo. Todos estos días estamos sesionando en plenos para poder aprobar la mayor cantidad de normas, que sobre todo aquellas que son importantes, que tienen que ver con las urgentes que necesita el país, en temas sobre todo que tienen relación con los temas laborales, con los temas
económicos con los temas de salud. Hemos aprobado, por ejemplo, el tema de la vacuna, ¿no? Los temas incluso que tienen que ver con la reforma política. El día de ayer aprobamos lo de inmunidad parlamentaria tan requerido también por la población. Entonces, estamos en un esfuerzo a esas principales demandas de la población en general y esperamos tener un balance positivo ahora que está la legislatura, ¿no? Se acaba de aprobar más temprano la eliminación del régimen CAS en el Estado. Por supuesto, el régimen CAS fue pensado como una especie de herramienta temporal y se ha convertido en algo sumamente, digamos, mayoritario dentro del Estado. Pero por el otro lado, hay quienes señalan que el impacto fiscal puede tener consecuencias inesperadas, o sea, de hecho que haya más trabajadores por recibos de honorarios e incluso que en un futuro también el tema de una reforma, de un mejoramiento del Estado se dificulte por el hecho de precisamente tener a muchísimos más trabajadores, como se dice en el Estado, nombrados en planilla, que de alguna manera pues sean muy difícilmente removibles, por ponerlo así. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta eliminación? Porque seguramente el Ejecutivo algo va a decir. Sí, miren, este tema del CAS tiene una discusión muy antigua, no es nueva y eso creo que ha sido una base importante para la decisión que hemos tomado hoy día. Realmente el régimen CAS fue, como bien lo has planteado, un régimen temporal que finalmente se convirtió en un régimen que se había hecho más bien la generalidad, se usaba para la generalidad de los casos de contrataciones y eso estaba realmente generando un desmedro muy importante en los derechos de los trabajadores y eso es un problema que había que abordarlo. Ahora, ¿cómo se ha pensado la ley? En realidad yo tengo que reconocer que se ha hecho un trabajo prolijo de parte de la Comisión. Ha habido cierta coordinación también con el Ejecutivo, porque lo que el Ejecutivo recomienda y nos parece adecuado para tomarlo en cuenta es que estos regímenes que han venido instaurándose por años no se pueden quitar de la noche a la mañana porque ahí sí generaríamos un tema de un impacto económico importante, sobre todo en medio de la crisis. Entonces, lo que se ha hecho es una ley que lo que promueve es esta eliminación progresiva del CAS y creo que va a ser un tema bastante planificado. Yo no creo, y realmente mirando un poco las estadísticas, nos parece que más bien este hecho de darle seguridad, derechos laborales a los trabajadores, va a favorecer a los diversos sectores, digamos, porque en realidad creo que entrar a reconocimiento de derechos también da solidez a los diversos sectores y va pues a generar yo creo que un bienestar también en aquellos trabajadores que se veían explotados y que en medio de esta situación de explotación tampoco muchas veces pueden dar el 100% de lo que se necesita. Entonces, en nuestra evaluación es que esta es una ley muy importante que más bien va a mejorar las condiciones de los trabajadores de los sectores del Estado y creo que no va a generar un impacto por el tema de la progresividad como se ha considerado, ¿no? Muy bien, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar para preguntarle, congresista Vázquez, presidenta del Parlamento, qué va a pasar con la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Cuando la masa de la juventud salió a protestar contra el fugaz gobierno de Manuel Merino, uno de los argumentos clarísimos era que el actual Congreso no debía designarlos. Vamos a regresar con su opinión. Volvemos. Estamos con la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. Le preguntaba, congresista, ¿qué va a pasar con la designación de los miembros del TC? Varias bancadas, 7 me parece, son las que se han pronunciado a favor de que la comisión especial siga el curso, siga el trámite, cuando recordábamos, lo reiteraba yo antes de la pausa, que uno de los puntos que precisamente motivó el relevo de gobierno
con las masivas protestas estaba justamente en la designación de los miembros del TC. Al menos la calle decía, no, estos deben nombrarlos el próximo Congreso. ¿Cuál es su opinión sobre la materia? Sí, miren, el día de ayer nosotros hemos sometido a la Junta de Portavoces justamente este tema, ¿no? Porque queríamos nosotros evaluar con los portavoces qué decisión debiéramos tomar, dado a que en medio de la crisis lo que sucedió es que varias bancadas retiraron a sus representantes. Al parecer algunas han reculado un poco en esta decisión y el día de ayer 7 bancadas efectivamente dijeron que están de acuerdo con continuar el proceso. Eso significaría que hay que recomponer la comisión, hay que generar nuevos plazos, etcétera. Sin embargo, fíjense, esto todavía es una decisión que se tiene que someter al Pleno. Y muchas veces los portavoces dan una opinión, pero ustedes saben también que en las bancadas hay a veces diversas posiciones. Entonces nosotros esperamos que en el Pleno se haga una mejor evaluación de este tema y miremos sobre todo y evaluemos de cara a lo que la población, la gente que salió a protestar también nos estaba tratando de comunicar. En realidad, creo que hay que tener cierta prudencia. Tal vez una solución intermedia tendría que ser no solamente recomponer una comisión, sino recomponer todo el procedimiento, evaluar la posibilidad de una nueva convocatoria, ¿no? Pero sí, yo espero que en el Pleno hagamos una mejor evaluación y sobre todo tengamos en cuenta el sentir de las calles, ¿no? Bien, para ir terminando, congresista, bueno, hay en agenda algunos proyectos que también causan cierta controversia, el tema de los topes a las tasas, ¿no?, de interés, el tema de la legalización de los taxis colectivos, en fin, vamos a ver esto, qué rumbo, qué ruta va tomando, pero usted como presidenta del Parlamento, ¿cuál sería una agenda mínima que le gustaría realmente entregarle al país en términos de legislatura? Sí, yo creo que la agenda mínima la estamos cumpliendo. Es importante decir, por ejemplo, que en temas de salud nosotros estamos priorizando el asunto de las vacunas, el asunto también de mejorar la situación de el personal de salud, que es un tema que esperamos que mañana en el Pleno se vea. En los temas que tienen que ver con educación, mínimamente tenemos que aprobar los proyectos que tienen que ver con la facilitación del acceso al Internet, que ahora es básico. En los temas de inclusión social, el día de ayer hemos aprobado una ley que favorece, por ejemplo, las iniciativas comunitarias como las ollas comunes. En reforma política acabamos de aprobar el tema de inmunidad parlamentaria, que es fundamental, creo, para que la población también esté digamos, confiada en que tenemos o queremos girar hacia una reforma de la clase política importante en los temas que atañen, por ejemplo, a los sectores más vulnerables de descentralización. Estamos respondiendo con algunas normas que tienen que ver con este tema justamente de descentralización. Yo creo que son mínimamente en todos estos sectores tenemos que darle una respuesta urgente a la población. Estos días estamos haciendo un esfuerzo importante. Yo tengo que reconocer realmente el esfuerzo de todas las bancadas por generar consensos. Hemos llegado a acuerdos mínimos y estamos sesionando casi todos los días. Mañana sábado sería nuestro pleno. El último pleno, digamos, habría uno más programado para el tema de ver la reforma del sector agrario, justamente, que ha sido una de las normas también más importantes que hemos aprobado, la derogación de este régimen tan lesivo también para los trabajadores, y tenemos que dar una propuesta frente a esa derogación. Tenemos el compromiso de hacerlo y creo que el último pleno lo dedicaremos a eso, ¿no? Muchísimo, porque el tema agrario no se puede quedar de todas maneras claro, sin ley. Gracias, presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, por compartir con nosotros estas perspectivas, ¿no?, sobre el trabajo legislativo. Vamos a comunicarnos con el especialista en seguridad e inteligencia, Andrés Gómez de la Torre, por supuesto, el sector interior, el sector seguridad y muy
mucho menos atención ha tenido esto. El sector inteligencia también se vio remecido en los últimos días. En paralelo a todo esto que observábamos con Interior, pasaban cosas también en inteligencia. Vamos a conversar primero, Andrés, gracias por estar con nosotros, de la reiteración, buenas noches, la reiteración del ministro José Eliche hoy de que no hay marcha atrás con el pase al retiro de los 18 generales de la policía que por supuesto motivaron, en realidad pues terminaron motivando la salida de Rubén Vargas y el reemplazo por este señor Kluber Aliaga que duró muy poquito. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Va a poder, esto cimenta a Eliche en el cargo o lo puede complicar? Bueno, sin lugar a dudas, la política del gobierno parece que y del Poder Ejecutivo se mantiene. Este es un escenario complicado. Aparentemente todo apunta a que la burocracia que llevó Rubén Vargas al Ministerio del Interior va a quedar todavía permanente. Y claro, el desafío del ministro del Interior, José Eliche, va a ser justamente cómo poder equilibrar esta situación tan complicada que se ha generado de presión entre la policía y los mandos políticos por el tema de los ceses. Y es en este contexto que el día lunes renunció a la Dirección Nacional de Inteligencia el director de la DINI, Carlos Illanes, y por información que tenemos ya de los propios protagonistas, un general de policía aparentemente ha llegado a este grupo que acaba de salir del Ministerio del Interior, ligado al ministro Kluber Aliaga, ha expresado que se le llamó para asumir la Dirección Nacional de Inteligencia y ha expresado hace pocas horas, pocos días, que no asumiría esta jefatura por razones de la coyuntura. Entonces realmente estamos en un escenario complicado, en un escenario complejo. Recordar, Enrique, que la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, no depende del Ministerio del Interior, depende del presidente de la República. Entonces seguramente el Poder Ejecutivo con mucha prudencia tendrá que elegir, porque ya estamos 5 días sin director nacional de inteligencia, de un perfil del director que sea muy neutro políticamente, muy neutro, porque son realmente 8 meses más de trabajo y porque siempre es complicado la labor de los servicios de inteligencia en plenos procesos electorales. Hay que actuar aquí con mucha prudencia por la propia naturaleza de las circunstancias, Enrique. Se dijo incluso que el señor Illanes había estado con el fugaz presidente Merino y que Merino le había pedido hasta, digamos, fabricar un informe de inteligencia que dijera que las protestas habían sido provocadas, organizadas subrepticiamente. El señor Illanes, según lo que se dijo, había negado esto, o sea, fue una suerte de contención aparentemente, pero ahora, bueno, se ha hablado del señor Cortijo que podría reemplazarlo, y claro, esta renuncia en realidad se dio cuando el señor Aliaga todavía estaba en el Ministerio del Interior, es decir, parecía que la policía quería tomar esta dirección, entre comillas, que ahora, como sabemos, pues tiene mucho peso de la FAP. ¿A quién le tocaría, otra vez entre comillas, asumir esta responsabilidad? ¿Es algún instituto armado en particular? No, Enrique, porque la DINI, siendo órgano rector, el director nacional depende estrictamente del presidente de la República, es un puesto de confianza, está adscrito a la presidencia y el Consejo de Ministros y asesora al presidente. Siempre la relación entre el poder político y los servicios de inteligencia es complicada, y en este escenario efectivamente Carlos Illanes ha presentado su renuncia. Es lo usual porque era un director de inteligencia nombrado por el presidente Vizcarra, pero aún estamos en esta indefinición de que no sabemos cuál es la carta. Y recordar, para terminar, Enrique, que en la crisis de la DINI de 2015 hubo una fórmula intermedia que fue la encargatura a un funcionario de inteligencia. De tal manera que seguramente en estos días el Poder Ejecutivo procederá a designar al nuevo director nacional de inteligencia, que realmente va a tener un plazo muy corto de tiempo, Enrique, son 8 meses, y si hacemos una proyección en menos de 10 meses, al 29 de julio, vamos a tener 3 jefes de inteligencia. Hay que tener mucho cuidado con los sobresaltos en los servicios por la mala experiencia que tenemos desde la caída del CIN el año 2000. Pero a ver, o sea, ya el presidente Sagasti, después de esta experiencia con el señor Aliaga, ese tiro salió por la culata de todas maneras, ¿no? Porque parece que, en fin, evidentemente Vargas estaba cercado por este tema de los generales, del pase al retiro, que probablemente políticamente fue un poquito más allá, ¿no? Dadas las circunstancias, ¿no? Se le pasó la mano, ¿no? Por más que la intención hubiera podido ser buena.
Y lo que ocurre es que, claro, ahora Sagasti pone a alguien de su entera confianza, que es el señor Eliche, que yo no había visto antes al señor Eliche como experto en materias policiales, pero Sagasti ha dicho, no, yo acá pongo a alguien que me vaya a guardar las espaldas, no alguien que me clave el puñal. Lo mismo podría pasar en inteligencia, se está hablando de este señor Cortijo, ¿verdad?, que creo que ha pertenecido al Partido Morado, César Cortijo, me parece. Sería lógico que el presidente también escoja a alguien de su plena confianza para salvaguardar ese sector en estos meses. Sí, sin duda, Enrique, sin duda. El cargo de Director Nacional de Inteligencia es un cargo de confianza, de estricta esfera de decisión del presidente de la República, y efectivamente él tendrá una baraja para ver cuál es la persona más idónea, y repito que su perfil sea lo más neutro políticamente, porque siempre es complicado el trabajo de los servicios en plenos procesos electorales. Y esto no es un problema, digamos, exclusivo del Perú. En toda América Latina hay una discusión sobre el papel de los servicios de inteligencia, tanto en una democracia como en Estado de Derecho y en procesos electorales. Y entonces, obviamente, veremos cuál es la decisión del presidente en relación a la designación de este importante cargo que es fundamental para la seguridad nacional, que es la jefatura de la Dirección Nacional de Inteligencia. Expectativa, ¿no? Prácticamente 5 días, en todo caso, con la DINI descabezada. Gracias, Andrés Gómez de la Torre, por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por acompañarnos esta semana en Cara a Cara, y esperemos pues que la próxima nos traiga noticias un poco más alentadoras, por ejemplo, con respecto a la curva de la pandemia, y ojalá pueda haber anuncios de cierres de negociaciones con más laboratorios sobre el tema de la vacuna. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Ahora sí es en serio y nunca dejó de serlo, pero lo reiteramos, no bajen la guardia. Nos vemos el lunes.